vengo a presentarles los avances del proyecto Bienestar Psicológico en Atletas, una propuesta metodológica desde la investigación documental. Lo primero es contarles un poco sobre los deportistas y los factores estresantes a los que ellos están expuestos. Primero, a las expectativas no solamente propias, sino también del público, de sus familiares, de compañeros de equipo y del equipo técnico. Por supuesto también está el público que está hablando, que está alentando, que está gritando, no solamente a favor, sino también en contra. También hay aspectos donde el deportista necesita rendir, bien sea porque quiere asegurar un cupo en una convocatoria departamental, nacional o internacional, sino también para conservar su puesto en el equipo. Y por último, están otras áreas vitales donde el deportista no solamente se encuentra en el deporte, sino que también la familia, los amigos, relaciones de pareja, el colegio, el trabajo ejercen presión en cada uno de ellos. También podemos encontrar que hay una vulnerabilidad en el deportista y esto se encontró en un estudio de Gutenberg donde analizaron 1.686 atletas de alto rendimiento y encontraron que por un lado había una conducta riesgosa de abuso de alcohol en el 19%, que por supuesto aumenta la vulnerabilidad del deportista, y por otro se encontró que el 34% ya presentaba síntomas de ansiedad y de depresión. Ante todos estos hallazgos, la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte convoca a referentes a nivel internacional para que empiecen a conversar en torno a cómo está la investigación en la salud mental en deportistas y hacia dónde debería avanzar. Entre muchas otras conclusiones que llegaron ellos, una de ellas y las principales es que la investigación debe contextualizarse. Por un lado debe entenderse al individuo, no solamente en sus cogniciones y sentimientos personales, sino también en lo que acompaña a ese individuo, como las condiciones socioeconómicas u otras características como su orientación sexual. También se tiene que tener en cuenta la parte ambiental, no solamente que se ve en el deporte, sino también qué está sucediendo en otros ambientes como la familia, los amigos, el colegio, el trabajo, etc. Y por último, tener en cuenta esas condiciones de desarrollo, no solamente relacionadas con la salud física, que no es lo mismo investigar a deportistas de 10 años que adolescentes de 15, que adultos jóvenes de 20 años, sino también tener en cuenta el desarrollo que se encuentra con lo relacionado a lo deportivo, si ya es de alto rendimiento o si está en formación. Y debido a esto, la metodología que se plantea en este proyecto es desarrollar un marco metodológico para el estudio del bienestar psicológico en deportistas desde el modelo de bienestar de Cobb y el sentimiento de importancia Materin. El primer objetivo específico, que es en el que nos encontramos actualmente, allí está resaltado de rojo, es analizar esos enfoques teóricos principales que se están utilizando en la investigación en salud mental y en bienestar actualmente en deportistas. Ya luego se miraría cómo ese análisis de la literatura se puede correlacionar o analizar junto con el modelo de bienestar de Cobb y el sentimiento de importancia Materin para finalmente, producto de ese análisis, poder proponer un marco metodológico integrador que articule el ICOB y el sentimiento de importancia Materin con lo que en este momento se encuentra en la literatura. Para esto vamos a analizar artículos que sean de hasta máximo 10 años de antigüedad, que la muestra sean deportistas y no solamente personas que ocasionalmente practican deportes, cuyo idioma sea español, inglés o portugués y se encuentran en las bases de datos Scopus y PsycInfo. Lo primero, contarles un poco sobre este sentimiento de importancia Materin y el modelo de bienestar de Cobb. Por un lado, allá se ve la rueda, el sentimiento de importancia Materin alude a esa necesidad primordial del ser humano de querer importar. Prelenteschi propone que para importar primero, y que es como lo más intuitivo, necesitamos sentirnos valorados por 4 áreas vitales: la comunidad, el trabajo, las relaciones y el sí mismo. Pero él dice que no es 100% ese sentimiento satisfecho si solamente yo me siento valorado, sino que es necesario que yo pueda agregar valor a esas mismas 4 áreas vitales, creando así condiciones de justicia donde yo como ser humano reconozco que tengo un derecho de sentirme valorado, pero también un deber de agregar valor a esas otras personas con las que me encuentro en mi diario vivir. El mismo Prelenteschi también plantea que un modelo de bienestar integrador multidimensional
se puede ver en el ICOPE, donde se necesita que haya unas buenas condiciones en las dimensiones interpersonales, comunitarias, ocupacionales, físicas, psicológicas y económicas. Ahora, veamos un poco los resultados preliminares y qué se ha encontrado en el análisis de la literatura hasta este momento. De primero encontramos el modelo de bienestar psicológico de 6 dimensiones clave, donde primero nos habla de ese propósito vital relacionado más con encontrar sentido y dirección a la vida. Por otro lado está la autoaceptación, que está más relacionada con esa confianza en sí mismo y la conformidad con lo que se es. Luego, el dominio del entorno, que nos habla no solamente de ser un agente pasivo en el entorno en el que nos encontramos, sino también de poder tener esas capacidades de influir en el ambiente. Por otro lado está el crecimiento personal, que está relacionado con ese desarrollo continuo de capacidades que puede sentir, en este caso, el deportista. Luego está la autonomía, que se basa en yo guiar mis acciones por motivos propios y no por motivos que me están imponiendo desde afuera o algo externo. Y por último, las relaciones positivas, que es esa satisfacción de necesidades sociales, donde el ser humano puede relacionarse de buena manera con aquellos congéneres con los que se encuentra en el diario vivir. También se encuentra el modelo PERMA, que parte de la perspectiva de psicología positiva y tiene 5 elementos diferentes. El primero es la presencia de esas emociones positivas. El segundo es el involucramiento, que tiene relación con el estado de flow, y este estado de flow nos habla de cuando nosotros estamos tan inmersos en una actividad que no sentimos el paso del tiempo y el tiempo pasa muy rápido. Esto genera bienestar. Luego están las relaciones, igual que la anterior, donde debe haber esas relaciones positivas con las personas con las que yo me encuentro. También nos habla un poco de sentido, y es que esas acciones que yo estoy ejecutando no sean porque sí, sino que tengan un propósito más allá de simplemente ejecutarlas por el hecho de que me las encuentro en mis hábitos diarios. Y por último están los logros, que si todo lo anterior es acompañado, en el caso del deportista, en que yo gano partidos, gano torneos, gano campeonatos, pues mi bienestar va a ser percibido en mayor medida. Y por último, se encuentra la teoría de la autodeterminación, que es el enfoque más utilizado en el análisis del bienestar. Aunque esta es una teoría de motivación, está muy correlacionada con el bienestar, porque ella plantea en primera instancia que existen 3 necesidades psicológicas básicas y que su satisfacción genera bienestar. Por un lado está la autonomía, que es guiar mis acciones bajo mis propios motivos y mis propias razones y no las de otro. Luego está el relacionamiento, que es poder relacionarme de forma positiva con las personas con las que yo me encuentro, en este caso en entornos deportivos. Y por último la competencia, que es la percepción mía de que estoy avanzando en el desarrollo de mis capacidades. Como esto es una teoría de la motivación, la satisfacción de estas 3 necesidades se relaciona con 3 tipos de motivación diferentes. Si yo no estoy satisfaciendo mis necesidades, si en el entorno en el que yo estoy yendo a entrenar, mi entrenador me impone todo y yo siento que no soy nada autónomo, las personas con las que me relaciono no nos llevamos de buena manera y yo no estoy percibiendo que esté avanzando, entonces voy a sentir amotivación, donde definitivamente no encuentro razón ni motivos para ir a entrenar. Luego está la motivación intrínseca, y se puede ver en un ejemplo donde el entrenador les diga a los jugadores que les va a pagar por ganar el siguiente partido. Aquí, por supuesto, va a haber una motivación extrínseca basada en algo externo, y aunque la necesidad de relacionamiento puede ser satisfecha porque yo me uno con mi equipo para lograr ese objetivo, y de capacidades también porque estoy mejorando para llegar al partido y ganar, es posible que la de autonomía no esté siendo satisfecha porque yo dependo de ese dinero. Y si llego a perder ese partido, que también puede darse el caso que el equipo contrario esté mucho mejor preparado, entonces al yo no recibir ese dinero, puede que yo perciba que mis capacidades no están mejorando porque no recibí ese indicador de que soy bueno. Entonces mi necesidad de competencia ya no está satisfecha y ahora solamente tenemos una satisfecha, la motivación baja y el bienestar percibido también. Por último tenemos la motivación intrínseca, que es
desarrollar la actividad por la actividad en sí mismo, ir a entrenar por amor al deporte, donde yo ya me siento autónomo porque los motivos por los que yo voy a entrenar es porque me gusta ir a jugar fútbol y sentir esa sensación de mejora propia, donde con mis compañeros de equipo me llevo bien, hay ese compañerismo que no solamente se queda en la cancha, sino que trasciende también el entorno social del deporte. Y por último, mejoro mis capacidades y me tengo como autorreferencia, donde yo voy a un partido, a lo mejor mi meta no está planteada en ganarlo, sino en mejorar una marca, en el caso de fútbol, de tener más tiros al arco que el partido anterior. Si yo tengo más tiros al arco que el partido anterior, aunque pierda el partido, habré percibido que mejoré mis capacidades y mi motivación y mi bienestar van a incrementar. La teoría de autodeterminación va un poco más allá y dice, ok, hay actores que están influenciando en un concepto llamado clima motivacional, y ese clima motivacional refiere a ese ambiente que crea un líder, en este caso sería el entrenador, y que influye en la motivación de los deportistas. Si el entrenador está constantemente hablando sobre recompensas externas, entonces el clima motivacional se va a conceptualizar como externo, y es muy posible que los deportistas, aunque en primera instancia lleguen con una motivación intrínseca, empiecen a entrar en esa motivación extrínseca y su bienestar empieza a disminuir por las razones ya dadas. Ya aquí se empieza a ver cómo empiezan a referenciar la influencia del contexto. Con todo lo anterior, nos queda concluir en la teoría de autodeterminación que un ambiente saludable es aquel que apoya la elección personal y la autonomía, que fomenta la adquisición de habilidades y que muestra afecto y amor. Por último, para concluir ya estos avances que se tienen, se ha analizado que hay unos vacíos en la literatura, en específico dos. El primero, que hay un enfoque en el individuo, donde se centran en la capacidad del individuo para poder generar acciones y poder aumentar su bienestar, donde las relaciones interpersonales se centran en que yo voy y me relaciono de buena manera con las personas con las que me encuentro, donde las emociones positivas dependen de que yo me sienta bien. Esto hace que se ignore un poco el contexto y la influencia de otras personas, no solamente de los compañeros de equipo, sino también del entrenador. Ya hubo un avance en la teoría de autodeterminación con el clima motivacional, sin embargo se encuentra un vacío gigante en estudiar ese contexto y cómo influye. Y esto va relacionado con el segundo vacío principal que se encuentra, y es que falta analizar otros sistemas que influyen en el individuo. Por ejemplo, las políticas de la organización deportiva que tienen una influencia directa en el entrenador, pues pueden llegar a impactar en el deportista, porque si un entrenador es mal pago o percibe injusticia en su organización, es posible que el trato que les dé a los deportistas no sea de la mayor calidad. También se debería analizar sistemas familiares, de amigos, en el trabajo y en el colegio, para entender cómo hay esa influencia bidireccional, no solamente cómo la familia influye en el deportista, sino también el deportista en su condición de deportista influye en la familia. Recordemos que el sentimiento de importancia mater nos habla no solo de sentirse valorado por esas áreas, sino también de agregar valor. Muchísimas gracias.